Bueno, pues buenos días a todas y a todos y gracias por comparecer ante esta convocatoria de rueda de prensa. Hoy quisiéramos abordar dos temas, creemos que importantes desde el punto de vista de la actualidad política y también, sobre todo, de conocer cuáles van a ser las perspectivas políticas de Andalucía de un tiempo en un futuro, ¿no? Por una parte, las declaraciones de Luis Garicano, que como todos sabéis es el gurú de Ciudadanos, el gurú económico, que ya apunta maneras a un proceso de involución y pérdida de autonomía con esta política económica respecto de Andalucía, de una política económica de la que poco sabemos los andaluces y las andaluzas, más allá de las declaraciones de tres dirigentes que viven en Madrid y que no viven la realidad cotidiana y diaria de los andaluces y de las andaluzas. Una política económica que se parece más a una ausencia de política económica y a la que podríamos denominar una ley de la selva, en la que se va a gobernar y se está gobernando ya de forma además rauda y veloz para las élites, en una política que está más preocupada de bajarle los impuestos a los que más tienen, a los ricos, una política que además plantea la no dirección, la no intervención ni el control político por parte de la Administración autonómica. Nos parece gravísimo en ese planteamiento que hace el gurú económico de Ciudadanos, puesto que es sencillamente una manifestación clara de la antipolítica, de la no intervención por parte de la Administración pública como órgano director y como órgano controlador en un momento determinado, de abrir camino a la política económica tan necesaria en Andalucía, y una ley de la selva que deja claramente sin protección a los trabajadores y trabajadoras. Son los grandes ausentes de las políticas económicas del tripartito. Todavía no hemos escuchado a un dirigente político del tripartito hablar de los trabajadores y las trabajadoras. Solo hablan de bajada de impuestos, solo se habla de no intervenir políticamente en la dirección económica andaluza, solo se habla en un momento determinado de quienes más tienen, pero nunca de quienes sustentan el motor de todas las sociedades, que son los hombres y mujeres, con su esfuerzo y con su trabajo diario. Por tanto, estamos ante un Gobierno que plantea ser un guante de seda para los de arriba y un puño de hierro para los de abajo. Podríamos definir en esta frase la política económica del tripartito de las derechas en Andalucía. Garicano habla de bajada masiva de impuestos, habla para los ricos y para las grandes empresas, habla de que no intervenga la Administración autonómica, la Junta de Andalucía, una Administración que gestiona el 20% del Producto Interior Bruto y que podría estar haciendo importantes actuaciones que no se han hecho, desgraciadamente, en mucho tiempo, pero que nosotros hemos planteado fundamentales desde la intervención pública autonómica para gestionar ese 20% del PIB y ponerlo al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y lo que más nos preocupa, además de esa necesaria política para los que más tienen y para los de arriba, es sobre todo el desconocimiento brutal que tiene el gurú económico de Ciudadanos de la realidad económica andaluza. De verdad que está preocupada, estamos preocupadas por la gestión de este Gobierno tripartito en Andalucía. Pero escuchar al máximo responsable, al talento económico de Ciudadanos, decir que el gran problema económico en Andalucía es el marketing, es sencillamente desolador. Es no tener conocimiento de la situación de dependencia económica de Andalucía, de su subsidiariedad, de una economía extractiva, de bajo valor añadido. Es no tener conocimiento de que no hay una apuesta decidida por la diversificación industrial en Andalucía. Garicano planteando el marketing y Moreno Bonilla diciendo que va a generar empleo con la bajada de impuestos es sencillamente aterrador para el futuro de Andalucía, puesto que estas manifestaciones de un presidente de la Junta y del gurú económico de la vicepresidencia de la Junta solamente están denotando falta de política económica, ausencia de política económica, más allá de la ley de la selva, más allá del sálvese quien pueda. Andalucía no está en condiciones, por ser una de las comunidades más desiguales dentro del segundo país más desigual de la OCDE, con 800.000 parados y paradas, con una economía absolutamente dependiente de exportaciones y de las inversiones extranjeras, tener un Gobierno que no tiene una sola propuesta política para una política económica decente que rescate a Andalucía de esa situación de subsidiariedad y de dependencia económica. Por tanto, nos llama la atención
esta ausencia de política económica. Nos llama la atención también que el propio gurú de la economía de Ciudadanos nos diga que Vox no tiene ninguna propuesta política. Es normal, son las suyas. Las propuestas políticas de Vox son las mismas del Partido Popular y las mismas de Ciudadanos. En eso no hay discrepancia, no hay divergencia. No sé de qué se abruma el señor Garicano. Es lógico y razonable que Vox no haya puesto encima de la mesa una sola propuesta económica, porque las propuestas económicas ya las pone el PP y ya las pone Ciudadanos, sin lugar a dudas. O si no, me remito, bueno, al aplauso profundo a la modificación del suelo, a la bajada masiva de impuestos, a todas las medidas para los ricos, que es para quienes vienen ellos a gobernar. Por otra parte, también nos gustaría valorar algunas de las medidas que ha puesto encima de la mesa este Gobierno, que va un poco, creo que lento de reflejo. Es un Gobierno que prácticamente no está haciendo un trabajo diligente, no se le ve iniciativa ni dinamismo. Es un Gobierno más preocupado por seguir poniendo cada pieza en su sitio de este Gobierno Frankenstein, de este Gobierno para los ricos, que está tardando mucho en empezar a rodar. Es un Gobierno que va al tran-tran, que va a baja velocidad, pero se han tenido mucha diligencia en tomar determinadas iniciativas que son, desde luego, altamente negativas para la mayoría social andaluza. Bajarle los impuestos a los más ricos es bajar los impuestos para 10.000 personas que en este momento en Andalucía heredan más de 1 millón de euros. Es insignificante una medida política que tiene un calado tan perjudicial para las arcas públicas, más de 220 millones de euros, frente a un beneficio a esa minoría peligrosa, a esa minoría beneficiada por las políticas del tripartito de derechas de Andalucía. Subir los sueldos a los altos cargos es una evidencia y una demostración más de los degeneradores de la vida política, que no regeneradores. Recuerden ustedes cuando se rasgaban las vestiduras, hablando de ética, hablando de transparencia, hablando de no despilfarro de la Administración, y aquí los tenemos, perros con distinto collar, haciendo lo mismo, que es dándole suculentos beneficios a los suyos. 74.000 euros para un jefe de gabinete es sencillamente, insisto, una inmoralidad desde el punto de vista político. Ayudas al alquiler de los altos cargos, que además es una cuestión que sabemos que es de actualidad y de que efectivamente vuelven a consolidar lo que teníamos antes. Nos parece una indecencia. 1.600 euros de alquiler, 600.000 euros en total para altos cargos de la Junta de Andalucía, consejeros, viceconsejeros, para estos que decían que venían a regenerar la vida política, sencillamente profundizan en la degeneración. Y si no, que se lo digan al jefe de gabinete de Bosqué, que va a cobrar 3.600 euros y entre todos y todas le vamos a pagar la hipoteca de su casa. Nos parece, desde luego, una indecencia. Y, por otra parte, los que venían a regenerar y que, insisto e insistimos, vienen a degenerar aún más la vida política con la mejora de los contratos públicos. Ya puede la presidenta del Parlamento volver a contratar, volver a gastar o volver a hacer contratos de emergencia o de urgencia desde el Parlamento de Andalucía por valor de menos de 30.000 euros. Eso se llama opacidad, falta de transparencia en las administraciones. Ciudadanos no ha venido a traer luz y taquígrafo, ha venido a profundizar en la degeneración del despilfarro y en la degeneración de los dineros públicos sin claridad, sin transparencia. Estos son los degeneradores, insisto, de la vida política. Quisiera también plantear, perdonad, pero tengo la garganta, como todo el mundo, resfriado, la cuestión de nuestra sanidad pública. Hemos conocido que, no teniendo bastante con tener un consejero que va a ser el máximo responsable de las políticas públicas sanitarias, que no cree en la sanidad pública, ni en la universalidad, ni en la gratuidad, parece ser que el Gobierno andaluz ha decidido ponernos también al frente de la gerencia del SAS a un verdugo. Espero que no haga alarde de su apellido el señor Moreno Verdugo, que fue director general
del Servicio de Salud nada menos que de Castilla-La Mancha, que propició recortes brutales en la sanidad pública de Castilla-La Mancha, al mando de Cospedal, me imagino que recordaréis la dieta Cospedal, que supuso además el despido nada más y nada menos que de 3.000 profesionales de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Tener al frente de salud de la sanidad pública andaluza un consejero que no cree en la universalidad de la sanidad pública y un gerente del SAS experto en recorte social y en despido es sencillamente motivo para estar muy preocupado en la defensa de la sanidad pública andaluza. Creemos que es una mala noticia y mucho nos tememos que las primeras actuaciones de esta consejería, con este verdugo, entre comillas, al frente, puede ser ingrata para muchos hombres y mujeres andaluces que creemos en la sanidad pública y que la defendemos con uñas y con dientes. En otro orden de cosas, insistir en que con la preocupación de este Gobierno, que parece que va un poco en un tran-tran lento, como decía antes, este Gobierno Frankenstein, este Gobierno de los ricos, que no termina de arrancar, que no termina de poner en funcionamiento sus motores, plantean entre sus primeras medidas una auditoría que no sabemos para cuándo, ahí está en el aire, una oficina anticorrupción que bien podían haber votado en las insistentes veces en las que en la anterior legislatura se planteó por parte del Grupo Parlamentario de Podemos poner en funcionamiento una oficina anticorrupción a la que tampoco sabemos muy bien cómo lo van a poner en funcionamiento, sin fecha hasta el presente, y un Gobierno incapaz ni siquiera de controlar unos presupuestos que tienen que estar encima de la mesa ya, si efectivamente hubiera un modelo político, hubiera una propuesta política. No hay una propuesta política para Andalucía por parte del tripartito. No la hubo en campaña electoral y, lógicamente, no hay unos presupuestos porque temen que conozcamos efectivamente cuáles van a ser las medidas. Y mucho nos tememos que sean recortes sociales. Si no nos entiende que este Gobierno no esté trabajando ya en unos presupuestos para Andalucía, si efectivamente tienen en su haber un proyecto político que plasmar y que defender frente a los andaluces y las andaluzas. Mucho nos tememos que quieren que pasen las municipales, lógicamente, para que los ciudadanos y ciudadanas no conozcamos cuáles son las verdaderas intenciones de este Gobierno tripartito. En otro orden de cosas, sí nos gustaría comentar que en el día de hoy, como saben, hoy se elegirán a los senadores por designación autonómica en el pleno de la Cámara que tendremos esta tarde. Anunciar ya que nuestra organización, nuestra coalición de partidos, hemos decidido que la compañera Esperanza Gómez sea la senadora que nos va a representar en la Cámara Territorial. También queremos decir que en ese sentido entendemos que Esperanza Gómez, a la que imaginamos que todos ustedes conocen porque ha sido portavoz adjunta de nuestro grupo parlamentario y también ha sido coordinadora de nuestro grupo parlamentario, entendemos que tiene un perfil y una experiencia profesional magnífica para las labores de una senadora. Fundamentalmente, puesto que ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, es una persona muy pendiente y, además, entendemos que también muy conocedora de todos los aspectos en las cuestiones territoriales. Fundamentalmente, el debate territorial se va a abrir sí o sí en los próximos meses y, por tanto, entendemos que puede ser una persona valiosa en ese sentido, en la representación del papel que Andalucía tiene que hacer en ese debate territorial que se va a producir sin duda alguna. Entendemos que Esperanza puede aportar no solamente un perfil académico importante, sino además una capacidad de diálogo importante y, sobre todo, en la defensa de ese papel protagónico que indiscutiblemente tiene que tener Andalucía en el debate territorial que se va a perfilar en unos meses en el Estado español. También queremos decir que Esperanza es una mujer que además tiene un importante conocimiento respecto a la cuestión del concepto de plurinacionalidad, puesto que participó en la Fundación Alfonso Peral en su momento en el estudio sobre un modelo de país y, por tanto, nos parece que su perfil, sin duda alguna, es un perfil idóneo para defender los intereses de los andaluces y las andaluzas, para defender ahora más que nunca los intereses de un autogobierno que corre más peligro y más riesgo que nunca en la reciente historia democrática de Andalucía y, por tanto, le deseamos suerte y le deseamos fundamentalmente mucho acierto en la defensa de esos intereses en Andalucía a la compañera Esperanza Gómez. Y sin más, si tienen ustedes alguna cuestión, pues yo intentaré, en la medida de mis posibilidades, responderla.